la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente desde su iglesia de Salvation Army en Tarrytown, Nueva York. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar nuevamente delante de su presencia. Estamos contentos porque podemos abrir nuevamente nuestra iglesia. Sin embargo, sabemos que muchos de los hermanos no van a poder asistir por asuntos médicos o asuntos de cuidado, y les rogamos que desde sus casas nos sigan acompañando, que estén en comunión con nosotros por medio del Espíritu Santo. También sabemos que algunos videos han estado muy bajos de sonido. Esperamos que a partir de hoy podamos nosotros mejorar este problema que hemos tenido. Yo les recomiendo que usen unos audífonos para escuchar los estudios previos. Por amor a los hermanos que están en el extranjero, en los diferentes países, vamos a seguir grabando, vamos a seguir compartiendo nuestros estudios, y también por aquellos hermanos que no pueden venir a la iglesia, yo les animo en el alma, con todo corazón, de que si usted tiene la posibilidad de congregarse, de ir a su iglesia, lo haga. Lo haga. La palabra de Dios dice que es en la comunión de los santos donde el Espíritu reposa. Amén. Entonces yo les animo a que ustedes acompañen a su pastor, acompañen a su congregación, a sus hermanos, y que en unidad alabemos al Señor. Pero si no es posible, en casos como en Brasil, en Colombia y en otros lugares donde no se pueden reunir, pues entonces nosotros vamos a seguir tratando de llevar la palabra de Dios a medida de estudio, pero con mucho cariño y con mucho amor. Pedimos nuevamente disculpas porque algunos videos no han tenido muy buen audio, pero les recomendamos que si usan unos audífonos lo pueden escuchar. Esperamos que a partir de hoy hayamos podido solucionar este problema. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es un día precioso. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 8. Y dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Hoy vamos a comenzar, o vamos a emprender una nueva serie que nos va a llevar al menos entre 9 a 11 semanas. Pero vamos a estudiar durante todo este tiempo el tema que nos va a dar soporte en estos últimos tiempos, en estos tiempos tan difíciles, estos temas finales en esta iglesia que está sufriendo estos últimos acontecimientos, donde el Señor nos ha abierto una puerta para entender estos misterios y prepararnos para lo que viene de aquí en adelante. Así que esta serie que comienza a partir de hoy nos va a llevar al menos entre 9 y 11 semanas. Pero cada tema va a ser específico y va a ser de mucha bendición, de mucha edificación para la iglesia del Señor que tanto lo necesita. Amén. Así que vamos a orar al Señor y pedir su dirección. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar con vida, de poder, Señor, presentarnos delante de ti, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, mi Dios, seas purificando nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, Señor, que podamos nosotros presentarnos delante de ti, mi Dios,
como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, porque por tu gracia y por tu amor, Señor, nosotros podemos estar en este lugar, en este momento, compartiendo contigo. Gracias, mi Dios, pedimos tu dirección, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros, sea dándonos entendimiento, mi Dios. Y a mí, Señor, te pido que mis palabras sean entendidas, que pueda expresar tu palabra con denuedo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como estamos viendo, vamos a empezar esta nueva serie, así que nos vamos a meter en el libro de Apocalipsis. Y con la dirección de Dios vamos a poder entender que Dios ha abierto un portal para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, antes de poder entrar tenemos que entender que la iglesia ha sufrido diferentes edades y etapas, tanto históricas como espirituales. De la misma manera que cada creyente se verá reflejado este tipo de etapas y de edades. Entonces, esto es una transición en su vida física y espiritual para cada creyente. Muchas veces nosotros empezamos a ver muchos estudios donde se empieza a hablar acerca de que la iglesia de Tiatira, que la iglesia de la Odisea, pero vamos a entender de que cada etapa de la iglesia tiene que ver con la historia, pero que también tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. ¿Ven? Así que vamos a empezar con el mensaje, con este mensaje que tiene como título Las llaves del portal de los cielos. Las llaves del portal de los cielos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque vamos a empezar a hablar de cosas muy profundas y espirituales, que es lo que la iglesia necesita entender. Entonces, vamos a empezar con la iglesia a Tiatira, allí en el capítulo 3, desde el verso 7 hasta el verso 13, donde el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia. Ustedes saben que estas iglesias fueron históricas, pero también en el comienzo del Apocalipsis, en el capítulo 1, se nos dice que bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y al final, allá en el capítulo 22, en el verso 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. De manera que Apocalipsis es todo profecía. ¿Ok? Todo es profecía, no se debe interpretar solamente de la manera histórica. Los estudiosos nos muestran una manera, una forma, una presentación histórica, pero nosotros tenemos que interpretarla no solamente histórica, sino proféticamente, porque Dios está utilizando todos estos tiempos históricos para enseñarnos su profecía, las cosas que van a acontecer. Entonces, así lo aprendimos nosotros 2 semanas atrás cuando estuvimos hablando del pueblo de Israel, que sabemos que somos pueblo de Israel, pero a nuestros hermanos allá en el desierto dice que les acontecieron todas estas cosas como ejemplo para nosotros, que hemos alcanzado el final de los tiempos. Entonces, una puerta abierta, por eso estamos leyendo esto no solo como historia, sino como ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Entonces vamos a ver el mensaje a Filadelfia ya en el sentido profético. Entonces, el primer aspecto profético aparece en el nombre Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. De todas las 7 iglesias que se narran en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, el Señor reprende a 5 iglesias. A las únicas que no reprende son a Esmirna y a Filadelfia. Pero Esmirna no la aprueba. A ella no le pone carga, pero Esmirna no la aprueba. ¿Por qué? Porque está en la prueba. Sin embargo, Filadelfia representa esta iglesia que el Señor sí aprueba. Amén. Todo lo demás el Señor lo reprueba.
A Esmirna no la reprueba, pero está en prueba porque Esmirna significa prueba. ¿Okay? Esmirna es la prueba, pero Filadelfia pasó la prueba. Las demás iglesias fueron reprobadas. Hagamos un pequeño repaso de esto. A Éfeso le dice, tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. A los de Pérgamo les dice, tengo contra ti esto, que tienes ahí a los Nicolaitas y a la doctrina de Balaán. Y a los de Tiatira les dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel. A los de Sardi les dice, tengo contra ti que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. A los de la Odisea le dice, te vomitaré de mi boca porque no eres frío ni caliente. Es decir, todas las iglesias estaban siendo probadas y habían sido reprobadas. De las 7, 5 se encontraban cosas reprobables en ella, por lo tanto a ellas no se les abre la puerta. A Esmirna no se le reprocha nada, pero ella está en la prueba. Pero a Filadelfia pasó la prueba y se le abrió la puerta. Por eso es muy importante leer Filadelfia, porque el mensaje a Filadelfia nos enseña qué es lo que Dios aprueba. Amén. Y si en el sentido escatológico, en el sentido de los últimos tiempos, nosotros nos damos de cuenta, la iglesia tiene que estar bordeando o tiene que estar viviendo bajo la iglesia de Filadelfia. Pero vamos a entender si realmente lo estamos haciendo o no. Amén. En primer lugar, ¿dónde ubica el Señor a la iglesia? En el amor fraternal. La iglesia de Filadelfia, o sea, la iglesia en amor fraternal. Notémoslo en el significado que tienen los nombres griegos. A ver, Éfeso significa descanso. Y Éfeso comprendió esta época del año 31 hasta el año 100, que se conoce como el tiempo de los apóstoles. Esmirna, que es prueba en amargura, comprende el año 100 hasta el año 313, que fue la amargura hasta cuando vino todo este tipo de persecuciones. Pérgamo significa muy casado y mezclado con el mundo, que es desde el año 313 a partir de Constantino hasta el año 538, que es la era de la apostasía y se establece el papado y se une la iglesia con el Estado. Así que este fue el tiempo de Pérgamo, donde se mezcla todo tipo de idolatría y de culto pagano. Y aparte de eso se mezcla con el Estado. A Tiatira, la cuarta, es una mujer, Jezabel, allí dominante. Una Jezabel allí dominante con sacrificios idolátricos. Esto no es aprobado. Y se vivió esto desde el año 538 hasta el 1798. Es el periodo más largo y donde más se luchó por la santidad que estaba en manos de la ramera, que se conocía como la Iglesia del Imperio o la Iglesia Católica Romana. De ahí viene la reforma con Lutero, pero después se levantan las hijas de la ramera con denominaciones reformadas, pero con una amplia relación con los estados, es decir, son tentáculos de la iglesia de Roma, pero con el nombre de cristianismo. Entonces este es el periodo más largo y está la iglesia de Tiatira, que a mi concepto hay mucho pueblo, muchos humanos viviendo en esta iglesia. Quizás también hijos de Dios redimidos, pero todavía están viviendo en esta iglesia. La quinta es Sardis, que significa son escapados, tienen nombre pero no realidad. Estos se comprenden desde el 1517 hasta el 1798, que es la iglesia de la Reforma Protestante y del estancamiento. ¿Por qué es el estancamiento? Porque a pesar de que se separa de la iglesia católica romana, esta iglesia protestante o esta iglesia nueva, la iglesia evangélica, cae en un estancamiento, porque empieza a depender de lo que dice el Estado, de lo que aprueba el Estado. De hecho, hasta hoy esta iglesia está estancada. De ahí sería la sexta, que es la iglesia de Filadelfia, que es la que vamos a tratar de estudiar hoy, pero a futuro, en las próximas semanas, nos vamos a meter más de fondo con cada una de las iglesias. Hoy vamos a tomar algo de ella y voy a nombrar la séptima. La séptima es la Odisea,
que son derechos humanos, significa derechos humanos, tibieza, riqueza, pero aparente es el tiempo final. Entonces parece ser que nosotros estamos en esta brecha, entre esta tibieza y como que estamos olvidándonos de este amor fraternal. Amén. Entonces este es un pequeño resumen para que nosotros podamos ubicarnos en lo que vamos a estar hablando. Entonces dice ahí en el Apocalipsis capítulo 3 verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Esto dice el santo, porque el santo es el que aprueba, porque él, si no fuera santo, dejaría pasar todo lo inmundo, pero él es el que aprueba. Amén. ¿Qué dice la Nueva Jerusalén? De allá de la Jerusalén que estamos esperando. Ninguna cosa inmunda podrá entrar. Amén. Ninguna cosa inmunda podrá entrar por sus puertas. ¿Por qué? Porque es santa. El Señor, antes de abrir las puertas, antes de abrir una puerta, antes de abrir un portal, tiene que probarnos y tiene que aprobarnos. Y entonces ahí sí abre las puertas. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es lo que dice ahí en el capítulo 3, en el verso 7. Entonces a veces nosotros mismos queremos abrir las puertas, pero Dios no nos deja salir con la nuestra. Y esta puerta está cerrada, y cerrada, y cerrada. Y es el Señor quien tiene la llave. Entonces, en el sacerdocio, esto es importante porque habla sobre la llave de David. Ahí se trata este tema. Porque se trata del sacerdocio. El sacerdote, cuando tenía el efod, en el efod había un lugar que era en el hombro y ahí se le colocaba la llave. ¿Esta llave qué era? La llave que abría los tesoros de la casa de Dios. Entonces este sacerdote llevaba las llaves en su hombro y ellos podían y tenían acceso a los tesoros y los administraban. Todos estos tesoros que Dios les daba para su administración ahí en la casa de Dios. Y cuando ellos cerraban, nadie podía abrir y solamente ellos podían de entrar. Si ustedes leen en 1 y 2 de Samuel, se van a dar de cuenta que David mandaba a pedir muy seguido el efod. ¿Ok? Y esto era bien importante, porque el efod solo lo podían usar los sacerdotes. Entonces, resulta que al rey Saúl, el antecesor de David, el momento en que él quiso ofrecer el sacrificio, no le fue permitido, como tampoco le era permitido tener el efod, pero a David sí tenía el efod. ¿Qué quiere decir esto? Que David tenía acceso a los tesoros de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía la llave. Por eso aquí en Apocalipsis 3:7 habla de la llave de David. ¿Amén? A Saúl no le era permitido, porque Saúl era un rey mundano. En cambio, David era un rey conforme al corazón de Dios. Hay un sacerdote que se llamaba Sebnas, ustedes lo pueden leer allá en Isaías 22 y en Crónicas, que dice que era un sacerdote, un escriba, pero este escriba era infiel. Y el Señor le dice que va a quitar la llave de su hombro y que se la va a dar a Eliakim, a otro sacerdote. Y se la quitó a Emna, que fue mal mayordomo, era un sacerdote infiel, se le quitó a él y dice el Señor de él: tú eres como un clavo malo en la pared. Miren esto, hermanos. Le dice el Señor: tú eres como un clavo malo en la pared. Cuando un clavo está bien, tú cuelgas algo en el clavo y el clavo no se cae. Pero si un clavo está en la pared, pero el clavo no está bien fijo, y tú vas a colocar algo, una prenda, un sombrero o algún adorno, y tú lo vas a poner y el clavo no está fijo, entonces ese clavo no es confiable. A ver, ese clavo está flojo y las cosas se pueden caer. ¿Qué quiere decir? Que en ese clavo no se puede confiar. De la misma manera Dios le está diciendo a este sacerdote Sebna: tú eres como un clavo malo en la pared. No se puede confiar. Por tanto, se te van a quitar las llaves y no vas a tener acceso a los tesoros del reino.
Entonces, Semna fue un sacerdote no confiable. En la prueba no salió aprobado, por eso se le quitó la responsabilidad y se la dio a Eliaquim. Amén. O sea, la puerta cerrada es una cosa muy delicada. Dios abre la puerta cuando ha sido aprobado, pero cuando hubo infidelidad, esa puerta se vuelve a cerrar. Se perdía el control que antes se tenía. ¿Qué dice el Señor de los levitas? Dice, por medio de Malaquías, dice que si los levitas eran fieles, el Señor los iba a honrar. Pero si los levitas eran infieles, iban a ser tenidos por poco, por Dios y por el mismo pueblo. Entonces Dios les iba a cerrar la puerta porque ellos eran infieles. Si ellos eran fieles, Dios les abría la puerta. ¿Ven? Entonces dice aquí, seguimos nuestra lectura ahí en la iglesia Laodicea, en la iglesia Filadelfia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué el Señor Jesucristo tiene la llave de David? Porque Él es la simiente de David. Amén. Él es el cumplimiento de la casa de David. Entonces dice aquí, dice el Señor, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué precioso, hermanos, que el diablo quiere cerrarnos las puertas. Los mismos hombres quieren cerrarnos las puertas. Los mismos hermanos quieren cerrarnos las puertas. Pero el Señor dice, cuando yo abro, nadie cierra. No importa que se levante Satanás, porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. Pero si somos infieles, se cierra la puerta. Aunque uno haga fuerza, hay algo que siempre sale mal. Siempre sale mal cuando uno es infiel y siempre uno quiere tener la puerta abierta. Le sucedió a Balaam, si se recuerdan allá, la historia de Balaam. Él no veía a Dios, pero la burra se le oponía. Y el ángel le dijo que si hubiera pasado adelante, él hubiera muerto. Y él golpeaba a la burra. Pero Dios tuvo tanta misericordia de Balaam que le quebró el pie. Cuando la burra lo presionó contra la peña, dice que se le quebró el pie para que no pasara. A veces uno no entiende por qué las cosas le salieron mal. A veces uno no entiende por qué el negocio se le cayó. A veces uno no entiende por qué la familia se está estancando. Y es misericordia de Dios para que nosotros no sigamos adelante. Porque si seguimos adelante, puede ser un camino de muerte. Por eso muchas veces nos suceden cosas y esta es misericordia de Dios. Y a uno entiende que Dios le está cerrando la puerta porque todavía hay algo que no está lo suficientemente tratado en nosotros para que pasemos a la segunda etapa, para que seamos aprobados. Entonces muchas veces nos suceden cosas que terminamos nosotros hasta enojándonos con Dios y resulta que es la misericordia de Dios que no nos permite pasar. ¿Ven? Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es importante saber que las llaves del reino de los cielos no solamente fueron entregadas a Pedro, sino a todos los discípulos. Al menos habían 3 discípulos en ese momento, porque dice, y hablando a todos los discípulos, les dijo que no dijeran que Jesús era el Mesías. Esto tuvo lugar allá en Mateo 16, 19, en la ciudad de Cesarea de Filipo. Dice, ¿quién recibe la potestad de atar o desatar? Todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor y como su Salvador, que reconoce que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tiene esta autoridad de atar y de desatar. Esto lo reconoció Pedro por revelación divina, porque le dijo Jesús, bienaventurado eres tú, Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, todos los seguidores y siervos que a través de la historia han creído en Jesús como su Señor, como su Salvador, como Mesías, como el Hijo del Dios viviente, tienen estas llaves. Se les fue entregado estas llaves.
Ahora, ¿qué significan estas llaves del reino de los cielos? Y su contexto de atar, de desatar, que tienen impacto tanto en el cielo como en la tierra. La Biblia enseña que el malo no entra en el reino, ni tampoco deja entrar a los otros. El malo no entra ni tampoco deja entrar a los otros al reino de los cielos. En ese sentido, cierra el cielo a sí mismo y se lo cierra a los demás. ¿Por qué? Por su actitud, por su comportamiento de rechazo y de condenación. Siempre está rechazando, siempre está condenando, siempre está acusando. Su actitud cierra las puertas. Mientras que el bueno entra en el reino de los cielos y también deja entrar a otros. ¿Por qué? Por su actitud, por su aceptación, por su comprensión, por su reconciliación. Y esta actitud abre el reino de los cielos. Por su fe, por su paz, por su gracia. Amén. Dice en Hechos capítulo 14, 19, 28, que Pablo, después de ser apedreado, y yo creo, esta es una opinión personal, que Dios lo resucitó ahí. Ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 14, 19 al 28. Dice que Pablo, después de ser apedreado, dice que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Por eso yo digo que Dios lo resucitó. Porque si lo arrastraron y lo tiraron fuera de la ciudad, pensaron los judíos que estaba muerto. Dice que él se levanta y dice que ahí en el verso 27 dice, él exclama que a pesar de lo que había pasado, Dios había abierto una puerta para que los gentiles recibieran la fe. Después de que lo habían apedreado, después de que lo habían azotado, después de que lo habían dado por muerto, Pablo se levanta y dice, ¿no se están dando de cuenta que en este momento Dios ha abierto la puerta? ¿Por qué? Porque están viendo un milagro. Están viendo algo poderoso en un siervo de Dios. Entonces se está abriendo la puerta para que los gentiles reciban la fe, para que los gentiles crean. Amén. Ahora, la palabra puerta en el griego significa portal, pero en hebreo significa camino, comienzo, esculpir, vestido como vestidura, cántaro, agua para sacar y arrebatar. Eso significa la puerta. Entonces podemos decir que esto es un portal de arrebatamiento. Esto es un portal donde va a haber un nuevo camino, un nuevo comienzo, donde se van a dar vestiduras, donde van a poder sacar agua de vida eterna. Esto es un portal. Amén. Entonces a Pablo lo apedrean porque con las llaves del sacerdocio había abierto ¿qué? El portal de la fe. Por eso apedrean a Pablo, porque con su actitud Pablo abrió el portal de la fe. En este portal vemos la divinidad y el poder de Dios, porque así como a Pedro y a los discípulos fueron llevados por el mismo Jesús al mismísimo lugar del portal del infierno. Esto estaba ya en Cesarea de Filipos, Mateo 16, 19, porque dice que ahí había una cueva que era el portal del Hades en esa época. Y allí ellos declaran que Jesús es el Mesías. Entonces Jesús les da la llave del reino de los cielos. De la misma manera, Pablo, después de hacer su primer viaje misionero, declara que Dios ha abierto un portal de fe para los gentiles y dice que constituyó ancianos en cada iglesia para que ellos fueran los mayordomos de los tesoros del reino de los cielos. Esto es importante porque cada vez que Pablo iba, bien sea con Silas o con Bernabé, él establecía ancianos y hermanos para que ellos administraran los tesoros del reino. Amén. Entonces, todo se trata de humildad y de reconciliación, de misericordia y de perdón. Si manifestamos esa actitud, podemos abrir el reino de los cielos al prójimo. Si nosotros manifestamos esta actitud de servicio, abrimos las puertas de los cielos. Amén, porque tú y yo tenemos las llaves si estamos aquí, en esta iglesia, en Filadelfia. Y surgen muchas preguntas.
Como por ejemplo, ¿cómo es tu actitud? ¿Estás usando tu llave para abrir o para cerrar el reino de los cielos? ¿Estás atando o desatando tu salvación eterna o la de otra persona? Porque todos los que creímos en Jesús lo hemos aceptado como el Mesías, el Hijo del Dios Todopoderoso, hemos recibido esta llave espiritual ¿desde dónde? Desde el momento en que nosotros fuimos convertidos, desde nuestra conversión, desde el momento en que salimos del mundo, desde el momento en que salimos de la religión, desde el momento en que abandonamos todos los rudimentos de esta vida para entregarnos al Dios verdadero y la salvación de su Hijo Santo. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la usamos? ¿Cómo usamos estas llaves? Dice, los frutos de nuestra obra lo dejarán saber, si sigues atado o estás libre, o los que están a tu lado están atados o, por el contrario, reflejan libertad. Porque podemos ser un sacerdote reprobado o estar con la puerta cerrada y por más que clamemos y chillemos, esta puerta no se nos va a abrir. Y ustedes podrán pensar, esto es un asunto de los sacerdotes. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes por el Dios vivo. Amén. Por causa de Jesucristo, a nosotros se nos impuso este estatus, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad no podíamos entrar al reino de los cielos. Dios tenía que elevarnos hacia un principado, hacia un reinado, y nos hizo reyes y sacerdotes para su reino. Amén. Entonces, dice, podemos estar siendo probados, pero resultar reprobados. La prueba no es mala, lo malo es reprobar. La prueba a nadie le gusta, pero si pasas la prueba, recibes el beneficio. ¿Ven? Entonces vale el esfuerzo, vale la dedicación, vale el tiempo que tú estás entregando para el Señor, porque esto te va a arrojar la aprobación de Dios y se te van a abrir las puertas de los cielos, las puertas a los tesoros del reino. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos aprobados y si queremos nosotros hacer como lo que se está manejando ahora en la iglesia se maneja como un muchacho que está en grado 3, por ejemplo, pongamos esta situación, y el muchacho presenta sus exámenes y entonces pasó 5 materias, pero reprobó 3. Y este muchacho no va a poder pasar de curso hasta que él pueda habilitar o rehabilitar estas 3 materias que no aprobó. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos acceder hacia los tesoros del reino, acceder hacia las prosperidades, que la mayoría de la gente lo que busca, a los beneficios, si antes nosotros no somos aprobados por Dios. Amén. Entonces, dice ahí en el verso 8, en el Apocalipsis 3:8, dice, yo conozco tus obras. Esto se lo dice a todas las iglesias. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto lo dice ¿quién? El que tiene la llave de David, el Señor Jesús. Así hace Dios referencia a Mateo 16:18, donde hablamos de las llaves que se les entregaron a los apóstoles. Dice, si pasas la prueba, ahora aquí va a explicar por qué Dios abre la puerta. Por eso es tan importante este capítulo, este pasaje, porque te muestra qué es lo que hace Él para que Él abra la puerta. ¿Qué es lo que hace que Él no abra la puerta? Esto es lo que vamos a aprender hoy. Y si yo, lo mismo que le digo a los hermanos en la congregación cuando interactúo más con ellos, ¿quieren ustedes tener la puerta abierta o prefieren tener la puerta cerrada? Porque aquí vamos a entender qué es lo que hace que Él abra la puerta y qué es lo que hace que Él no la abra. Aquí explica por qué Filadelfia sí le abre la puerta y por qué no a los otros. ¿Por qué sí a Filadelfia? ¿Qué es lo que el Señor aprueba en Filadelfia? Es por lo que nosotros debemos estar interesados. Mirar a Filadelfia y ver qué fue lo que el Señor
sí aprobó en Filadelfia. Entonces dice que Dios aprueba a Filadelfia por guardar su palabra. Entonces dice así, porque aunque tienes poca fuerza, no importa que sean poquitos o que sean débiles en ustedes mismos, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El primer requisito para abrir la puerta es guardar la palabra de Dios, porque Dios no te va a permitir enseñar o a sembrar herejías o sembrar o decir cosas de tu propia naturaleza. Cuando estás hablando de la palabra de Dios, tienes que hablar de la palabra de Dios. Y esto lo aprueba el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no causa daño a otras personas. La palabra de Dios primero obviamente exhorta, enseña, restaura, moldea y bendice. Pero si nosotros no guardamos la palabra de Dios, entonces vamos a empezar a enseñar cosas que van a lastimar a las personas. Y esto el Señor no lo aprueba. Esto el Señor no lo aprueba, por el contrario lo reprueba. El Señor tiene reprobado a muchas iglesias que en vez de estar hablando de la bendición de la salvación, de la bendición del pertenecer al reino de los cielos, hablan de una bendición monetaria llamada evangelio de la prosperidad, o evangelio de tal cosa, o evangelio de otra cosa. Entonces, el Señor aprueba cuando se guarda su palabra. Para que tengas una puerta abierta, primero tienes que guardar su palabra. Entonces, cuando guardas su palabra, dice, ese es el que me ama, y me manifestaré a él, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que me ama y guarda mi palabra. Es decir, si nosotros no tenemos en cuenta la palabra de Dios, y menospreciamos la palabra de Dios, la puerta se nos cierra. Vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor del mismo monte. Y podemos durar 40 años dándole vueltas y tratando de encontrar un significado o una puerta abierta. Pero si no guardamos la palabra del Señor, si tergiversamos la palabra del Señor, si nosotros asumimos la palabra del Señor según mi necesidad, entonces el Señor no abre la puerta. Es según el propósito de Dios, y la palabra de Dios eso es lo que explica. Puedes ser bendecido por la palabra de Dios, pero tienes que entender el propósito de Dios a través de su palabra. Dice, porque según fuimos aprobados por Dios, se nos confía el evangelio de Dios. Y a veces lo que se nos confía de la palabra es muy poquito. A veces podemos enseñar esto o aquello por aquí o por allá, pero lo que nos confió el Señor fue muy poquito. Amén. Y para que nosotros podamos acceder a otra parte del tesoro, tenemos que ser aprobados en ese poquito. No queremos abarcar, no podemos abarcar cada vez más porque no hemos sido aprobados en ese tipo de enseñanza o en ese tipo de trabajo. Tenemos que entender que Dios nos va a llevar de poco en poco, nos va a ir enseñando, y de esa manera podemos nosotros responder al Señor, y el Señor darse de cuenta que nosotros hemos guardado su palabra, porque su palabra es la que nos enseña a entender esto. Amén, hermanos, que el Señor tenga misericordia y nos conceda ser aprobados en todo. Pero para ser aprobados en todo tenemos que guardar la palabra de Dios. Amén. Dice, en esto eres aprobado, en que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, el nombre del Señor. Amén. A veces buscamos otros nombres y nos ponemos otros nombres. A veces somos romanistas, católicos romanos, a veces somos papistas, a veces somos luteranos, a veces somos calvinistas, a veces somos anglicanos, a veces somos wesleyanos, a veces somos salvacionistas, a veces somos cristianos, a veces somos pentecostales, a veces somos bautistas. Nos ponemos infinidad de nombres. Pero lo que realmente es cierto, hermanos, y esto es algo bien importante que lo entendamos, es que nosotros nos movemos alrededor del nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados
como el Señor Jesucristo. Muchas personas, muchos hermanos todavía siguen dándole vueltas al mismo orden, al mismo desorden, digo yo. ¿Por qué? Porque se llaman unos bautistas, porque se llaman otros pentecostales, porque se llaman otros adventistas y están ahí dándole vueltas. Y nosotros solo tenemos un nombre. Y cuando nosotros nos ponemos otro nombre, que no es el nombre de Jesús, que no es el nombre de Jehová, nosotros estamos negando el nombre del Señor. Porque preferimos que nos llamen los bautistas, preferimos que nos llamen los salvacionistas. Yo soy hijo del Dios Altísimo porque yo recibí esta bendición, esto que no me merecía por causa de mi Señor Jesucristo. Por causa de que el Señor le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la palabra de Dios dice que nosotros estamos en Cristo Jesús, así que somos uno en Jesucristo. Amén. Así que no has negado mi nombre, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En cambio, ¿qué era lo que había pasado en Sardis, en la otra iglesia? Echémosle un ojito a Sardis. Fíjense en el capítulo 3, verso 1, que dice, en la segunda parte dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, no has guardado el nombre. Tiene solo apariencia y se denomina con cosas. Tiene la forma, pero no tiene la sustancia. Se pone nombre, tiene nombres, pero ¿cuál es en realidad? ¿Cuál es la realidad de esta iglesia? ¿Cuál es la realidad de este que se pone el nombre? En cambio, en Filadelfia le dice, has guardado mi nombre. Entonces, ¿qué dice? Verso 9, 3:9 dice, he aquí, yo entrego, porque el Señor es el que entrega. Dice, en vano vela la guardia si Jehová no guarda la ciudad. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque hay muchos hermanos que ya no están en las iglesias cristianas o evangélicas, sino que ahora quieren ser judíos. Y entonces van y se ponen la kipa y se ponen el talit y hacen los rudimentos, se dejan crecer las barbas, pero resulta que no son judíos. ¿Por qué? Porque el Señor los reprueba. Esto lo vimos semanas anteriores. El Señor no aprueba esto. Amén. El Señor nos hace nuevas criaturas, nos hace hijos, nos hace originales. Cuando vino el hijo pródigo, lo primero que fue darle una vestidura nueva, un anillo y un calzado nuevo. Amén. Dice en Hechos, capítulo 16, versos desde el 13 al 27, se narran tres historias. Que se narra la primera historia, que es la conversión de la primera persona en Europa. Es una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, y esta estaba en una ciudad que se llamaba Tiatira. Que Tiatira era una ciudad idolátrica, que de hecho una de las iglesias es Tiatira, y que era gobernada por una potestad femenina. Pues ahí dice que incluso el nombre de la potestad es Jezabel. Dice, en este lugar, cuando Pablo salía a la hora de la oración, dice que Dios abrió los ojos de esta mujer para que ella pudiera entender el evangelio. Y dice que cuando salieron de allí, se levantó una mujer, una joven, que tenía un espíritu de adivinación. Y Pablo, ya cansado de que esta mujer estuviera detrás de él, reprende el espíritu, lo expulsa, pero los dueños o los amos de esta joven lo acusan con las autoridades y Pablo es puesto preso. Amén. Y dice que Pablo y Silas oraban a medianoche en la prisión y cantaban himnos y que todos los presos los oían. Entonces dice que vino un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Saben que la iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis se caracteriza por haber resistido miles de terremotos durante su historia y que hoy en día este lugar se encuentra en Turquía y el nombre de esta ciudad en la actualidad se llama Al-Azir, porque es una ciudad turca, árabe, y Al-Azir significa ciudad de Dios.
Y dice que esta ciudad, Al-Aseir, que antes era Filadelfia, tiene en toda su ciudad y en los montes y por todos sus alrededores las marcas de miles y miles de terremotos que han pasado a través de la historia. Entonces, esto lo tiene como un testimonio, porque aún las personas de ese lugar que son musulmanas dicen, estos son testimonios de lo que ha sufrido esta iglesia, Filadelfia, que le llaman la ciudad de Dios. Hermanos, si yo hago una aplicación, si estas son las marcas de Filadelfia, ¿cómo tienen que ser las marcas de los hijos de Dios? ¿Cuáles son los testimonios? ¿Cuáles son las marcas? Pablo hablaba acerca de las marcas, de las cicatrices que tenía él por causa del Evangelio. Miren qué tremendo, mis hermanos. Entonces dice que vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Entonces se abrieron las puertas. ¿Cuáles puertas? Las de las prisiones. ¿Y por medio de qué? Por medio de la oración y de la alabanza. Dice que por medio de la oración y de la alabanza se abren las puertas de las prisiones y no solamente se abren las puertas de las prisiones, sino que las cadenas que los estaban atando se soltaron, y no solo a ellos, sino a todos los presos. ¿Ven? Dice, y entonces aquí ya empieza la tercera historia, porque le dije que eran 3. Dice que cuando sucedió esto, viene el carcelero, y entonces al ver todo lo que había pasado, me imagino que eso estaba lleno de polvo y no se podía ver, dice que él, pensando que los presos se habían escapado, se iba a matar. Pero Pablo, haciendo uso correcto de las llaves del reino, le grita en ese mismo momento, detente y no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Entonces dice que él, pidiendo un poco de luz, mire que estaban en medio de tinieblas, dice él pidiendo un poco de luz, dice que él vio a Pablo y vio a Silas y se postró a sus pies. Y sacándolos, ven ustedes, y sacándolos, ve el portal o la puerta abierta de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y ellos le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Y ellos enseguida les lavaron las heridas que él mismo le había hecho. ¿Ustedes ven la actitud? ¿Ven la transformación de un hombre que era cruel, que era fuerte con los demás, que no perdonaba? Un carcelero pues se figura uno en su mente de que es una persona ruda, tosca, pero en este momento recibe tal amparo de Dios que transforma su vida, y él y su familia empiezan a curar las heridas de Pablo y de Silas. Cayeron a sus pies. Cayeron a sus pies, y esa es la actitud. Y dice después que se bautizaron todos y comieron con regocijo con toda la casa por haber creído en Dios. Amén. Esta es la puerta que abre, la puerta de la alabanza, la llave de la alabanza, la llave de la oración, la llave de la predicación, la llave del testimonio, la llave de la comunión, la llave de la consolación. Amén, hermanos. Hay hermanos que sufren y sufren porque la puerta está cerrada. Pero también hay que entender una cosa. Hay hermanos que sufren pero no quieren escuchar. Ahorita vamos a tocar un punto. No quieren escuchar. Dice, hay también quienes se oponen a que se abran las puertas. Unos por su actitud, como le pasó a Ananías y a Zafira, que cerraron el portal del reino por dejar que Satanás sembrara codicia en su corazón y mintieran al Espíritu Santo. Hay personas que solitos cierran las puertas. Y dice que Ananías cayó y expiró, o sea, murió. Y se abrió otro portal más grande de par en par, el portal de las puertas del Hades, de las puertas del infierno. Y resulta que en este portal, si no tienen llaves, está abierto. Y allá entran el que quiere. Amén. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Allí se aceptan a todos. Dice, también los religiosos cierran el portal del reino de los cielos.
También los religiosos cierran el portal del reino de los cielos. Hechos capítulo 5, versos desde el 12 al 28. Dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón, que era conocido como el patio de los gentiles. Y dice que aumentaban cada día los creyentes. Tal es el caso que sacaban a los enfermos y que al pasar al menos la sombra de Pedro, que cayese sobre alguno de ellos para que los sanara. Entonces imagínense en el poder que había en ese momento. Y esa iglesia en el tiempo de los apóstoles se llamaba Éfeso. Entonces era un tiempo de verdadero poder. Por eso el sumo sacerdote y los saduceos, que se creían los rectos, los religiosos, los sabios, se llenaron de celos y mandaron a los apóstoles a la cárcel. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo: id puestos de pie en el templo y anunciad al pueblo las palabras de esta vida. ¿De cuál vida? Tenemos que entender cuáles son las palabras de vida. Dice, arrepentimiento para vida, Hechos capítulo 11, 18. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Arrepentimiento para vida. Y en Apocalipsis 22, 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Entonces, cuando salían los apóstoles a predicar, predicaban esto. ¿Y dónde estaban? A las puertas del templo. Bendito Dios. Entonces, ¿pueden ustedes ver el portal del reino de los cielos? ¿Pueden ustedes ver la luz que emana este portal? Que estamos en los umbrales del portal, llamando a las personas a que vengan a la salvación, a que vengan al arrepentimiento, a que vengan a la oración, a que vengan a la adoración. Amén. Hay otro que también quiere tener cerrado este portal de la salvación, y es el rey de este mundo. Hechos capítulo 12, verso 1 al 25. Dice que Herodes persigue a la iglesia porque ya no tenía dominio sobre ella, y dice que en esa persecución mata a Santiago, uno de los hijos del trueno. Que Santiago, uno de los hijos del trueno, era el hermano de Juan apóstol. Entonces dice que Herodes levanta una persecución porque ya no tenía dominio sobre la iglesia. Porque pueden dominar el cuerpo, pueden dominar las situaciones, pero no pueden dominar al espíritu. Y si el espíritu es de Dios, el espíritu es libre. Amén. Y eso es lo que pasa con el príncipe de este mundo. Eso es lo que pasa con los gobiernos que quieren dominar a las masas. Pero si usted es libre en el espíritu, si usted cree que es libre en Cristo Jesús, nadie podrá subyugarlo. Por esta causa hubo persecución. Y dice que en la persecución mataron a Santiago. ¿De acuerdo? Y dice que esto agradó a los judíos, y entonces Herodes pone preso a Pedro. Y entonces lo manda a custodiar por 16 soldados. Dice que son 4 grupos de 4 soldados. Esto es decir, Herodes le cuadriplicó la guardia a Pedro. Tenía miedo Satanás. Le puso 4 grupos de guardia. Ustedes se acuerdan, hace meses atrás compartimos el tema, los ataques de Satanás, y Satanás ataca de 4 maneras. Recuerda, aquí se la puso cuadriplicada a Pedro. Entonces dice que Pedro estaba durmiendo atado con cadenas a 2 soldados. Tenía harto miedo Satanás, ¿no? Que hasta lo encadenó. Y se presentó el ángel de Jehová, y una luz resplandeció en la cárcel, y lo despertó y le dijo: cíñete y átate las sandalias. Amén. Cíñete y átate las sandalias. ¿Qué es esto? Prepárate, levántate, porque vas a predicar el evangelio. Cíñete y átate las sandalias. Las sandalias es el apresto del evangelio de la paz. Amén. Según Efesios 6.
Dice, pero Pedro pensaba que era una visión y dice que pasaron 2 puertas que estaban custodiadas por los soldados y no los vieron. Y luego llegaron a una puerta de hierro y esta puerta se abrió por sí misma y pasando la calle el ángel se apartó de Pedro. ¿Se dan de cuenta, hermanos, de la puerta de hierro que pone el enemigo para que los siervos no prediquen ni traigan libertad al pueblo, ni traigan salvación del pueblo? Y hay personas que están ahí, en esa puerta, en una puerta de hierro, sin querer ser salvos, sin entender por qué es la salvación. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Dice, cuando Pedro llega a la casa donde estaban reunidos los demás discípulos, dice que estaba Rode, y dice que era una joven, y que significa Rode es rosa, una sierva intercesora y gozosa. Dice que ella escucha la voz de Pedro que llamaba, y de gozo no le abrió. ¿Ah? Mire qué tremendo. Dice, Rode escucha la voz de Pedro que llamaba, pero de gozo no le abrió. Y saben que algo parecido sucede allá en la última iglesia de Apocalipsis, ahí en el capítulo 3, 20, dice que el Señor Jesús exclama, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, no dice, yo estoy a la puerta y toco. No, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Se dan de cuenta que es algo parecido que le sucedió a Pedro? Entonces, esta joven Rode, que es una rosa, una sierva intercesora y gozosa, porque ella estaba intercediendo para que Pedro pudiera ser liberado, dice que representa a la última iglesia, a la Odisea, a la iglesia tibia. Aunque intercede y se interesa por servir, no comprende la voz de Dios porque está en tibieza por causa de su humanismo y de raciocinio. Se sorprende, se goza, pero lo quiere razonar todo. Ella ora, ella se sorprende, ella se goza en el Espíritu, pero todo lo quiere analizar. Y al Espíritu Santo no se puede razonar porque son inescrutables sus profundidades y sus riquezas. Entonces esta iglesia es la que el Señor Jesús le dice allá en la Odisea, bien te fuera a ser tibio o caliente, pero tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que escucharme a mí. Por eso Rode no se llenó tanto de gozo, pero no le abrió la puerta. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, le pasó al Señor Jesucristo. Todos vinimos postrados a los pies del Señor Jesucristo, porque en algún momento nosotros no lo amamos a Él, pero el Padre sí lo amó porque fue fiel, porque Él estuvo en la prueba y porque fue aprobado. Amén. Y Él tiene las llaves de David, Él tiene las llaves del reino de los cielos y se las dio a sus discípulos. Amén. Qué cosa terrible es estar en manos del Dios vivo. Porque todas estas personas que se pusieron en contra de la salvación, en contra de que entraran al portal de los cielos y que vieran las riquezas del reino de los cielos, algo tremendo les va a suceder. Esto le pasó a Amán. Ustedes recuerdan la historia ya en el libro de Esther. Amán quería destruir al pueblo de Dios y quería destruir a Mardoqueo, porque Mardoqueo no doblaba las rodillas delante de él, no se inclinaba delante de él. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Amán preparó una horca para Mardoqueo, pero le tocó a Amán honrar a Mardoqueo y decir, así hará el rey de Persia con todo aquel a quien él quiera honrar. Y él tuvo que honrar públicamente a Mardoqueo. Fue una humillación, porque Amán había planificado
todo. ¿Para qué? Para que Mardoqueo lo honrara a él. Pero resulta que se le volteó la cosa. Porque nadie se puede meter con los hijos de Dios, con los fieles. Y entonces ahora fue Amán el que tuvo que honrar a Mardoqueo en el caballo del rey, pasearlo por todo el pueblo. Y no solo eso, sino que Amán había preparado una horca para Mardoqueo. Y resultó que Amán fue el que usó esta horca. Amén. Dice, ¿qué va a pasar con estas personas que no aceptan o que menosprecian a todos aquellos siervos de Dios, a toda esta preciosa palabra de Dios, al nombre del Señor? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues el Señor los va a traer a los pies de los que sí realmente son fieles, de los que sí aman a Dios. ¿Por qué? Por causa del amor de Dios. Amén. Dice acá, yo haré. Qué cosa terrible es esta, porque esto lo está diciendo el Señor. Yo haré. Eso no lo hicieron ellos solos. La mano poderosa de Dios vino sobre su cerviz. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Puerta abierta. En medio de toda oposición, deja que pase la aprobación o desaprobación de Dios. Deja que pase el tiempo de la prueba. No es todavía en el tiempo de la prueba que se sabe a quién Dios aprueba o desaprueba. No es en el momento de la prueba. Hay veces que las personas están pasando por pruebas terribles y piensan que Dios las está probando en ese momento. No, es cuando pasan la prueba, cuando salimos adelante, cuando triunfamos, cuando vencemos, es que Dios aprueba. Y Él nos da las herramientas, nos da la capacidad, nos da la fortaleza, nos da la valentía para superar toda prueba. Amén. Entonces, dice, Dios toma de la cerviz y somete al gobierno de los que Dios aprobó, a los que se habían levantado contra ellos. Así que Dios mismo es el que va a someter a aquellos que se levantan contra los hijos de Dios. Y estamos hablando de los lugares de gobierno, estamos hablando de los religiosos, estamos hablando de todos aquellos que se oponen a la salvación del Señor. Dice la palabra de Dios que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Amén. No nosotros, no se van a arrodillar delante de nosotros, se van a arrodillar delante del Dios Santo. Amén. Cosa muy delicada. Esa es la prueba que Dios abrió la puerta. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la prueba? Cuando nosotros ya sentimos en nuestro corazón que realmente lo que nos pasó en el pasado nos arrojó una enseñanza y hemos sido aprobados, hemos sido catapultados, tenemos un crecimiento, ya no somos los mismos de antes. Amén. Hay pruebas que hemos pasado, hemos visto la puerta abierta del Señor. Dice, mientras tanto, estos decían ser algo y menospreciaban y no reconocían que Dios había amado a estos victoriosos de Filadelfia. Se menosprecia a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que testifica contra ellos. Por eso se menosprecia. Es como cuando están en la escuela. Oh, mira el sabiondo. O mira el que se las sabe todas. El inteligente. No, aquí pasa lo mismo. Filadelfia es una iglesia aprobada. Pasó la prueba, pasó el tiempo. ¿Y qué hizo Dios? Amén. ¿Qué hizo el Señor? La aprobó. Dice el verso 9, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y ahora explica por qué. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Quiere decir que estas personas, estos victoriosos de Filadelfia, tomaron la cruz de la hora de la prueba. Dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces como Pablo, esta iglesia de Filadelfia se le abre una puerta para conocer el reino de los cielos, porque Jesús es el reino de los cielos y se está acercando. Amén. Entonces, así que como ellos se juzgaron a sí mismos y tomaron la cruz y fueron vencedores en la prueba,
Ya no van a tener que pasar otra prueba. En cambio, todos los demás vendrán a la prueba y van a seguir en la prueba. Van a seguir siendo probados en ese desierto, dándole vueltas al mismo monte. Dice, si tú te probaste a ti mismo, si te juzgaste a ti mismo, Dios no tiene que juzgarte a ti. Pero si tú no te juzgas, entonces Dios te juzga. Así le dice en Corintios, a los Corintios en el capítulo 11, en el verso 31 dice, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados por o con el mundo. Entonces el Señor hace estas cosas en su pueblo, en medio de su pueblo, y le podemos nosotros decir al Señor, ten misericordia, ten piedad de nosotros, Señor, guárdanos de toda jactancia, porque el Señor no es cómplice de ningún pecado. El Señor no va a pasar una prueba, no va a probar algo que no es correcto. Él es justo, Él es santo, Él es misericordioso, pero a Él le gusta que su pueblo, que sus hijos se comporten con integridad, se comporten como verdaderos hijos de Dios. Dice, aquí está la razón. Verso 10, 3:10 en Apocalipsis dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Entonces aquí, en este verso 10 está el arrebatamiento de la iglesia, que también muchos han tergiversado y están siendo reprobados por el Señor, porque dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. ¿Quiénes son los que se van? La iglesia aprobada. Amén. La iglesia aprobada, la iglesia que ha sido probada. Cuando hablamos de la prueba, tiene que venir un periodo de prueba, un periodo de tribulación, porque si hablamos de Tiatira, en nuestro tiempo, toda la iglesia a través de los siglos, desde el siglo I hasta el siglo XXI, que ya estamos, ha sido probada y ha pasado por las diferentes etapas de su vida. Empezaron en Éfeso, después siguieron en Sardis y después estuvieron en Pérgamo y después estuvieron en Tiatira. De la misma manera, la vida espiritual de cada creyente, de cada ser humano que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, ha pasado por este tipo de etapas. La pregunta es, ¿en qué lugar estás tú? El miércoles de oración hablábamos a causa de la pandemia y de los juicios que están sucediendo en este momento, y concluíamos que esta pandemia y que estos juicios son por causa de los hijos de Dios. Es por causa de que los hijos de Dios no se han manifestado. Viene prueba para la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia empiece a reconocer y sea aprobada. Pero mucha de la iglesia está siendo reprobada y todavía sigue viviendo en los otros aspectos de la iglesia. No ha salido. Todavía no estamos en el amor fraternal. Amén. Entonces, dice, pero como a ti no necesito ya probarte, le dice el Señor a Filadelfia, porque ya te probé y guardaste mi palabra, guardaste mi nombre, y estuviste en amor fraternal y guardaste la palabra de mi paciencia, pues ya te conozco. Entonces, según fuimos aprobados por Dios, se nos confía la palabra de Dios y se nos abre la puerta o el portal del reino de los cielos. He puesto una puerta abierta delante de ti. Esta es la puerta abierta. Amén. Ese es el cruce estratégico. Es Filadelfia. Filadelfia es el umbral hacia el reino de los cielos. Estamos ahí, en la puerta. Estamos a las esperas de que se abran los cielos y de que venga el Señor por nosotros. Amén. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
A Pedro se le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque tú, Santiago y Juan, que representaban la iglesia en ese momento, se les había dado las llaves del portal del reino de los cielos. Nadie le podrá hacer frente a la iglesia del Señor Jesús. Nadie. Pablo, a pesar de las persecuciones y las pruebas que lo llevaban al azote y a la prisión, seguía adelante. Y dice en 1 Corintios 16, 9, 10, dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Amén. Y este Timoteo tiene que ver con el Espíritu Santo. Amén. Si él está con nosotros, tratémoslo con tranquilidad, con amor, porque él hace la obra del Señor. Bendito Dios. Porque cada vez el portal de la salvación, el portal de la fe, el portal de la alabanza recibe más ataques. No que lo puedan cerrar, porque nadie puede cerrarlo ni abrirlo, sino que impiden que la gente se salve, y son muchos los adversarios. Los hermanos que viven en esta iglesia de Filadelfia sufren mucho por causa de la gente que no quiere venir a la salvación, y todavía la puerta está abierta. No como los que todavía están en las otras iglesias, que sacan a los verdaderos discípulos y les cierran las puertas. Los hermanos que están en Filadelfia sufrimos porque muchos no quieren venir a la salvación. Sufrimos porque los hermanos tienen cerrado el entendimiento. Sufrimos porque, a pesar de que nosotros abrimos las llaves de la palabra de Dios, abrimos los portales de la oración, abrimos las puertas de la iglesia, los hermanos no quieren venir. Los hermanos no quieren venir. Y dice, todavía están vagando en el pensamiento y en el espíritu de las otras iglesias. Muchos todavía están peleando porque en las iglesias no se hace esto o aquello, porque en la otra iglesia pasada se hizo o no se hizo. Cierran las puertas, les cierran las puertas a los verdaderos discípulos. Hechos 21, 27, 32 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Esto lo estaban diciendo los religiosos. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que estos religiosos no quieren que vengan al templo los que han de ser salvos. Dice, verso 30, dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente le cerraron las puertas. Hay personas que le cierran las puertas y sacan a los verdaderos ministros de Dios. Prefieren tener religiosos, prefieren tener mandamientos de hombres, pero no palabra del Dios Santo. No guardan la palabra de Dios. Amén. Dice el Señor Jesús: he aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesús. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, si estás en la iglesia de Filadelfia. Aún el portal está abierto y tú y yo tenemos las llaves. Aún el portal está abierto, hermanos. Esto es de amor, esto es de actitud, esto es de amar la palabra del Señor, de hacer la obra del Señor. Si estás en Filadelfia, si hay amor fraternal, aun si te azotan, aun si despotrican de ti, aun si hay persecución, tiene que estar el amor fraternal si tú estás en Filadelfia. Si tú no estás en Filadelfia, estás vagando alrededor de las otras iglesias, seas creyente o no creyente. Porque los católicos son creyentes. Todo aquel que profesa una fe es creyente porque cree en algo. Pero también
de ahí hay que salir. En mi caso, yo nací en una casa católica romana, que pues yo no fui el mejor católico del mundo porque nunca iba a sus ceremonias, pero por tradición crecí ahí. De ahí el Señor me agarró de aquí, de la cerviz, y me sacó hacia el protestantismo, hacia una iglesia donde se predicaba la palabra de Dios, y de ahí entonces ya creía yo que todo lo había ganado porque ya yo no veía imágenes, porque ya no veía toda la idolatría que se ve en la iglesia católica romana. Ahora estoy en la iglesia protestante, en la iglesia cristiana, pero de la iglesia cristiana tampoco me quiere dejar Dios. Me tiene que sacar de ahí, porque es un tentáculo de la iglesia católica romana, la iglesia llamada cristiana, el cristianismo. Del cristianismo también tenemos que salir, porque tenemos que salir a ser pueblo de Dios, a ser nación santa, una iglesia en madurez, una iglesia que ha pasado la prueba. Ahora, ¿fue malo lo que pasamos? Claro que no. De manera que nosotros en cada lugar el Señor nos ha llevado en diferentes pastos para que aprendamos, pero lo que quiere el Señor es llevarnos a ese lugar para que podamos comprender los tesoros del reino. La religión no te va a dejar de entrar. El mundo no te va a dejar de entrar. La palabra de Dios, la comunión con los santos, el Espíritu Santo es el que te va a dar a entender de que tú tienes una llave aquí en el hombro. De que si eres fiel, seguirás teniendo la llave en tu efod. Pero si eres infiel, el Señor la va a quitar. Seremos como clavos, o bien puestos, o mal puestos. Es tiempo de desatar. Es tiempo de consolar. Es tiempo de restaurar. Hay mucha opresión, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cómo entenderán para que se salven? Dice Romanos capítulo 10, verso 15, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian que el reino de los cielos se está acercando y que aún la puerta está abierta. Estas son las llaves del reino de los cielos, del portal del reino de los cielos. Nosotros tenemos las llaves, pero ese es el Señor, es el Dios Todopoderoso quien aprueba o quien desaprueba. Con las llaves podemos traer a la gente a la puerta y allí serán probados por el Señor. Pero es necesario, hermanos, que tú y yo estemos en Filadelfia, que procuremos llegar, que procuremos pasar la prueba, que procuremos nosotros estar en la comunión con el Señor. Amén. ¿En qué iglesia estás tú? ¿En qué iglesia estás tú? Este es un tiempo para reflexionar, es el tiempo para que nosotros meditemos en qué lugar estamos nosotros. Cosas terribles van a venir. Pruebas terribles. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tengas misericordia de nosotros. Que nosotros podamos ser aprobados, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Que tengamos en cuenta tu palabra, Padre, y que no nos olvidemos de tu nombre, Señor. Tu nombre que es sobre todo nombre, mi Dios. Porque no nos llamamos a nosotros mismos, Señor, sino que tú fuiste el que nos llamaste, Señor, a salvación y a vida eterna. Gracias, Padre, porque ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra tu iglesia, Señor. Te damos gracias por todo obrero fiel, Señor. Por ese obrero fiel que no tiene de qué avergonzarse, mi Dios. Te damos gracias también, mi Dios, por todo aquel pastor, aquel maestro, aquel predicador, aquel evangelista, Señor, aquel hijo tuyo, profeta, mi Dios, que está llevando tu palabra con verdad y con temor, Señor. Pero también te pido, mi Dios, que a todas estas personas, Señor, que escuchan tu mensaje, Padre Santo, que tú, Señor,
Mire su corazón, Señor. Que si hay algo, Padre, que tienes que sacar, que lo saques en el nombre de Jesús. Que rompas cadenas, Señor, que abras las puertas de sus prisiones, mi Dios. Para que ellos puedan venir, Señor, a tu salvación. Para que puedan, Señor, ver los cielos abiertos, mi Dios, como algún día los vio Jacob. Que puedan venir, Señor, y disfrutar con tus santos, mi Dios. A las iglesias, mi Dios, que son la casa de Dios y las puertas del cielo, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos a través de este medio, mi Dios, y te pedimos que los guardes, que los cuides, Señor, que los protejas, mi Dios, a todos aquellos que están pasando por el tiempo de la prueba de este virus, mi Dios, te pedimos, Señor, que los sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre santo, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco